este Ágora, estamos aquí en Pueblo Libre, bajo el cuadro de Lepiani, nuevamente insisto, ¿no? Bajo el cuadro de Lepiani, en la Independencia. Estamos con Fernando Rospigliosi, Mauricio Novoa, con todo el peso de la historia para conversar sobre la historia presente y un poco también sobre la pasada. Empecemos con la venia del historiador, con la historia presente. Ganó el Fujimorismo sorprendentemente con muchos más votos de lo que se preveían, 69, teniendo ellos 62 la bancada. Incluso habiendo sucedido este pleito entre Paola Noceda y Leila Chihuán, antes de la votación que no sabemos para quién votó Noceda, 56 votos sacó la lista de Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué le parece este resultado, que el Fujimorismo haya ganado la mesa y de un solo color, de un color naranja uniforme, porque no tiene otra alianza? Eso es muy complicado para los fujimoristas que en el último tiempo están en una situación crítica ante la opinión pública y en esta elección han tenido que ir solos. Todo el resto de bancadas que en ocasiones anteriores los han acompañado en la mesa directiva, los abandonaron. Esto muestra una situación de aislamiento que es preocupante. Ellos tienen el poder en el Congreso, tienen la mesa directiva y tienen los votos, pero esto contrasta con su baja en la popularidad y en las posibilidades que tienen para más adelante. Y de otro lado, su relación con el gobierno ha cambiado en las últimas semanas a raíz de toda la difusión de los audios de la corrupción en el sistema judicial. Yo quería preguntarte, ¿y no le hace daño también a la institución en sí? O sea, no solamente al Congreso, sino... O sea, no solamente, perdón, al Fujimorismo, sino al Congreso en sí. Naturalmente, porque finalmente ellos son los que son la cara pública del Congreso ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto está afectando a la institución parlamentaria que ya de por sí viene desde hace años o décadas en una situación más o menos crítica. Ahora, la relación con el gobierno también se ha complicado en el último tiempo. Vizcarra ha aprovechado esta crisis para más o menos ponerlos contra la pared. Ha tenido una mala decisión con el nuevo ministro de Justicia, que a la vez ha irritado a la mayoría del Congreso, y por supuesto ellos no están en condiciones de hacer mucho ahora, pero más adelante le van a pasar la factura al gobierno y a Vizcarra. Entonces las cosas se han complicado. Ya le tomaron la placa ya. Sí, claro. Esto no es que va a pasar así nomás. Si creían en el gobierno que ellos podían seguir con esta situación, no se han equivocado. Yo no te he notado, Fernando, sorprendido que haya sacado tantos votos los fujimoristas. Se calculaba 62 fijos, se han ganado con 69. ¿Tanto topo ahí? Bueno, era obvio, ¿no? Que habían topos. El voto secreto, acuérdate. Claro, en Alianza para el Progreso habían topos, en el APRA había gente que no estaba de acuerdo con la lista de Vitocho García Belaúnde, en fin. Y ellos, teniendo el poder, también pueden ofrecer muchas cosas para el futuro, ¿no? Y entre los no agrupados, independientes, también había gente. Pero fíjate que yo me sorprendí, yo pensé que iba a haber deserciones el Fujimorismo, no la ha sabido. No, claro que no. Es decir, después de lo que le ha pasado a Kenji y su bancada, es obvio pues, que tienen miedo, ¿no? O sea, ya saben que son implacables en la venganza. Entonces es muy difícil que ahora alguien... ¿Siendo el voto secreto incluso? Sí, pero más o menos se sabe lo que pasa ahí, ¿no? Ya se conocen y... No, te sacan el pellejo si no te alineas, o sea, no... Entonces... Pero en fin, creo que la situación es complicada para todos ahora, ¿no? Mauricio Novoa, un tema que también nos ha llamado aquí, y estamos con los virreyes, rodeados de virreyes, es la corrupción en el Perú. Cuéntanos un poco el libro de Quirós, que habla sobre esto de la corrupción, etcétera. ¿Es una cosa endémica en nosotros? ¿Por qué la tenemos desde la colonia? Ha habido virreyes famosos, ¿no? Algunos que tú decías que exageraron, ¿no? Cuéntanos un poco. Yo creo que hay dos conceptos aquí que es importante entender. El primero, que la idea de corrupción, como la entendemos hoy, es absolutamente distinta a la que era hace 300 años. En el sentido que los jueces, por ejemplo, no estaban obligados a sustentar sus sentencias.
los cargos eran propios. Y se compraba. Uno compraba el cargo, ¿no? Lo cual no necesariamente, digamos, la venalidad en el cargo implicaba por sí mismo una, digamos, corrupción, pero uno era dueño de su propio, digamos, cargo, así lo haya comprado o no. Conceptos que hoy día son anatema, como el nepotismo. Un caso famoso, por ejemplo, es el del virrey Castel dos Ríos, que está retratado aquí. Y se llegó a identificar 51 personas entre parientes y allegados a su casa, como se llamaba en esa época, beneficiados ya sea económicamente o con cargos de su paso por el virreinato peruano. ¿Perdón? ¿No era delito? No, claro que no. O sea, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, era negociación normal. Y esto además, yo creo que es muy interesante, explica en la prehistoria de la política peruana, que es el virreinato, cómo la lucha entre facciones, que es lo que finalmente ha caracterizado a nuestra política peruana en la República, tiene un origen virreinal. Aquí al frente está el cuadro del conde de Lemos, que es uno de los pocos virreyes que muere en el Perú, y la persecución a los partidarios del conde de Lemos fue feroz. En los poquísimos testimonios que hay de vida cotidiana limeña, el gran, digamos, prohijado del conde de Lemos fue un criollo que se llamaba Álvaro de Ibarra, que fue encargado del gobierno y obispo de Trujillo. Nadie fue a su funeral. ¿Y Amat fue tan terriblemente corrupto? Y uno que, mira, otra vez. Porque Amat se ha quedado todo el mundo cuando está hablando del virreinato en el Perú. Amat es el gran ladrón. Y el gran edificador de obras. Claro, no, fue un tremendo edificador. Él digamos, finalmente es el que consolida, digamos, Lima como ciudad moderna, ¿no? Es digamos, un sistema de agua moderno que es representado en el paseo de aguas. Empieza los planes para el cementerio fuera desde Lima, abre un poco la ciudad con estas alamedas. El concepto de alameda era un concepto inexistente hasta el siglo XVII, pero creo que por la relación con la Perricholi más es una cosa folclórica en que... La Plaza de Toros. Bueno, la Plaza de Toros, que organiza, antes las corridas de toros se daban en la misma Plaza de Armas. Sí. Un catalán era, ¿no? Y trae, yo creo que este proyecto ilustrado de los Borbones, ¿no? En el sentido de la modernización de la ciudad, hacer una ciudad mucho más aireada por el tema de las enfermedades, etcétera. Pero en el tema de corrupción no hay, digamos, por lo menos hasta el día de hoy, no hay... Esa famosa anécdota de Ricardo Palma, esa tradición que Amat se está yendo y habían pintado en la pared, se te acabó el Perú. Y él agarra un carbón y pone jijiji, 5 millones me llevo de aquí. Bueno, esa es maledicencia. La cifra de los 5 millones, en realidad... Que lo persiguió siempre, ¿no? El robo de los 5 millones. Otra vez, en quien se ha evidenciado es justamente en Castel dos Ríos. Cuando Alfredo Cebrián y Nuria Sala hacen el estudio de Castel dos Ríos, que es de los 51, digamos, beneficiados, encuentran en él un desbalance patrimonial de 6 millones de pesos de plata. Y en esa época tener 1 millón de pesos de plata ya te hacía muy, muy rico. Y yo no sé si arrastra, si el origen de Ricardo Palma, que en fin, parte es historia y parte es novela, venga de la cifra de Castel dos Ríos, que también era catalán, ¿no? Muchos catalanes. En el juicio de residencia, ¿funcionaba esto de que los virreyes no se podían ir un año y durante ese año se les expulgaba? Yo creo que sí funcionaba. Otra vez, hay los conceptos de corrupción son conceptos, digamos, diferentes a los que tenemos hoy. Pero ciertamente yo creo que el mecanismo, digamos, era un mecanismo mucho menos politizado, porque lo que existía como fuente de poder permanente judicial era la Real Audiencia, que era un sistema de alguna manera, digamos, parecido hasta la reforma de justicia que hizo Velasco, que era un poder judicial muy autónomo.
compuesto mayoritariamente por criollos. Hay cartas famosas de las frustraciones del virrey frente al poder que ejercía, al, digamos, poder paralelo, muchas veces enfrentado a la figura del virrey, porque esta idea del virrey como una figura, digamos, con un poder absoluto es absolutamente falsa. Al poder del virrey se contraponía el poder de la Real Audiencia. Y hay cosas, oidores. Y los oidores cuya permanencia en el cargo era larguísima, era 20 años o 25 años versus 4 o 5 del virrey. Hay cartas muy interesantes, hay una carta muy linda durante el gobierno de Abascal, en donde él le informa al Consejo de Indias o al ministro de Indias, que en ese momento es José Gálvez. El regente de la audiencia de Lima le dice, mucho o nada podrá hacer usted mientras no salgan de esta capital Felipe de Colmenares, Antonio de Boza, Pedro Bravo del Rivero, el conde de Sierrabella, por el poder que ejercen, y mientras ellos estén ahí, las ordenanzas de su majestad no podrán cumplirse ni tampoco las disposiciones. Entonces, ahí tú te das cuenta que digamos, es el virrey, en el caso, digamos, dramatizado en la figura de Amat, ¿no?, de un hombre que le gustaba hacer lo que quería, etcétera, tiene una especie de freno en la realidad política, porque el gran freno de eso fue la Real Audiencia, que es lo primero que quiere cambiar las reformas de Carlos III. Lo primero que hace Carlos III es eliminar a todos los criollos de la audiencia. Pasan a ser el 95% a ser el 5%. Bueno, me permites volver con Fernando Rospigliosi del siglo XX y después volvemos al XIX, porque a mí me parece que Henry Meiggs fue un poquito el Odebrecht de esta época, ¿no? Grandes obras, grandes robos. Podemos hablar un rato de Meiggs y los ferrocarriles. Fernando, volviendo al siglo XX, bueno, tú ya tienes un tramo vital, apenas canas. ¿Qué pasa? ¿Siempre ha sido así de corrupto esto? Montesinos lo sistematizó tal vez, el primer gobierno de García, los militares, ¿siempre ha sido así? ¿O tú qué has percibido? Por lo que conocemos, siempre ha sido así. Ahora, claro, la dimensión de la corrupción cambia, ¿no? Por ejemplo, lo más reciente, cuando el Perú ha crecido muchísimo y tenemos todo este asunto de Odebrecht, había mucho más dinero que en otras épocas, entonces lo que se podía robar era más y las coimas han sido mucho más gigantescas. En lo de Montesinos y Fujimori la diferencia estuvo que la corrupción se centralizó. Sí. O sea, era ventanilla única, la ha llamado Figueroa. Claro. Era dirigida desde el servicio de inteligencia y, en fin, todo confluía hacia ahí, él agarraba todo. Después la corrupción se ha descentralizado y lo que hay ahora son redes de corrupción que se interconectan, ¿no? Yo creo que siempre... Pero tú desde que has sido universitario, siempre ha sido la cosa así más o menos. Sí. Dicen que el primer gobierno de Belaúnde, por ejemplo, el caso del contrabando, fue uno de los gatillos, ¿no? Sí. Del golpe, Sí. un gigantesco contrabando. Sí, no, y en las militares. obras y siempre se hablaba de estas cosas en el entonces Ministerio de Fomento, en fin, siempre habían rumores, pero no habían muchas veces evidencia. Porque Sánchez en fin, cuenta metiéndome un poco Sí. en el tema de la historia, yo creo que lo que tenemos es la tradición ibérica, que es distinta a la anglosajona. O sea, Latina, ¿no? Pues mira Italia también, Francia. Sí, pero no es casualidad, pues Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, o sea, los que han estado con los británicos, Singapur, sean distintos, ¿no? Creo que no es casualidad. Bueno, la corrupción en España en estos días ha sido... Bueno, pues... Todos los partidos políticos. O sea, corrupción hay en todas partes. El asunto es cómo se controla y cuando tiene sistema de justicia que más o menos funciona. Eso es clave, tener el sistema de justicia independiente, honesto, en fin. Y bueno, ahora estamos viendo cuál es el sistema de justicia que tenemos. Digamos, todos lo sospechábamos, pero ahora está al descubierto. Entonces, si eso uno cambia... Y hay un intercambio con los políticos, Eso ¿no? te quería preguntar. Prado Saldarriaga da su primer discurso. Yo lo veía con mucha atención. Y él dice, voy a dar mi solución para el Poder Judicial. Que los jueces elijan No, pues... a la Corte Suprema. ¿No te pareció esto un chiste? No, lo que tiene que haber es una... No, claro, no puede ser, pues. O sea, el sistema judicial no se va a reformar a sí mismo, como ninguna institución se reforma a sí mismo. Tiene que venir desde afuera y tiene que venir desde
la política, pero la política está tan corrupta como el sistema judicial. Entonces, yo siempre me preguntaba, bueno, antes me lo preguntaba, ¿por qué los políticos no quieren cambiar el sistema judicial? Muy sencillo, porque se benefician de esto. Porque ellos pueden comprar a jueces corruptos o pueden presionarlos o pueden intercambiar favores y cuando llegan los políticos al Poder Judicial salen absueltos o finalmente los juicios demoran tanto que no les pasa nada, a la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, ese es el punto, que no hay un interés. Entonces, cambiar esto me parece muy difícil. Tiene que venir alguien que empuje desde afuera un cambio radical, y hasta ahora no lo hemos tenido. Finalmente todos han caído en eso. Fernando, ¿la corrupción es ibérica? Mira, yo creo que no, digamos... o latina, digamos. Creo yo que es un tema de enfoque. Y los países anglosajones, que tienden a ser países más prosaicos y más, digamos, prácticos, han decidido que ciertos ámbitos están dentro del ámbito de la corrupción. En los países anglosajones, que tendemos, como dijo famosamente Richard Webb en una entrevista hace muchos años, tendemos a la perfección, entonces casi todos los ámbitos de la vida pública se vuelven sujetos a un escrutinio de que puede estar mal o puede estar corrupto. ¿Qué sentido? Cosas como el nepotismo. O sea, el hecho que Kennedy nombrara a su hermano fiscal no era percibido y hasta el día de hoy no es percibido como nepotismo. Que un ministro sea director o haya sido director un día antes de haber jurado de empresas no es algo... Pero que Trump haya metido a toda la familia en la Casa Blanca. No, pero digo, o sea, en general, y esto es algo transversal a todos los gobiernos americanos, el tema, por ejemplo, empresa-estado, es una cosa en donde hay mucha más, digamos, flexibilidad y realmente tú tendrías que probar. No asumir que, sino probar que ha habido una interferencia. Yo, digamos, pensaba, por ejemplo, en el último secretario de Estado, que había sido director de Exxon, la cantidad de contratos con el Estado que ese hombre debe haber firmado debe haber sido impresionante. Hoy en día ese hombre en el Perú no duraba ni un solo día, porque todo lo que hizo era incompatible. Y sin embargo tú en Estados Unidos, por dar el ejemplo que se ha sugerido aquí, tendrías que probar que efectivamente él, en uno de sus actos como secretario de Estado, arbitrariamente favoreció a la empresa con la cual había trabajado. Entonces, creo, ahora, efectivamente, los anglosajones, en los ejemplos que ha citado acertadamente Fernando, fueron, digamos, mucho más exitosos, ¿no? Australia, Canadá, Estados Unidos, pero tienen los contraejemplos de eso, que es probablemente, digamos, Pakistán, algunos países en el África, la India, en donde digamos, digamos, Ghana, o sea, muchos países que cuando se fueron los ingleses tenían un poder judicial independiente. Sudáfrica hoy en día se está volviendo muy corrupto. Ya no. Entonces creo que mucho tiene que ver, quizás, digamos, quizás en los casos de América Latina, mientras en Estados Unidos o en los países anglosajones había un, digamos, puritanismo en ciertas creencias, nosotros hemos tenido un puritanismo en la vida pública. Entonces, queremos que nuestros funcionarios públicos sean, digamos, santos. En el caso anglosajón es al revés. Digamos, cada cierto tiempo, y esos escándalos de primeros ministros británicos, Profumo, etcétera, y yo siento que hay mucha más, digamos, porosidad en ese sentido en los anglosajones, que lo que exigimos nosotros de nuestros funcionarios públicos. Y quizás ahí esté la clave, que realmente sea corrupción lo que es importante y no lo accesorio, ¿no? Retos de Vizcarra, 28 de julio en adelante. Ha tenido un gol de media cancha con Quellaveco, hay que reconocerlo, pero luego ha sido mencionado en audios. Claro, ahora, esto de los audios ya se ha politizado en extremo, ¿no? Mencionan a la señora K o a Becerril o a Mulder y todo el mundo da por hecho que son parte de la corrupción, pero mencionan a Vizcarra o a otros y eso pasa por agua tibia. Notas muy pequeñas, ¿no? Entonces, claro,
los que están a favor o en contra de tal o cual levantan ciertas cosas y las dan por hechas y cuando se trata de otras personas no es tan así. Entonces las cosas se han politizado demasiado, creo. ¿Hay direccionamiento político en los audios? Bueno, mucho se habla del que salió de Chávarri horas antes que jure. Bueno, obvio, Ese eso fue es obvio. muy escandaloso. Eso es obvio. Lo sacan antes para tratar de impedir la juramentación, ¿no? Yo creo que entonces eso está creando ya un ambiente diferente, porque antes, bueno, ya se creía que era solamente que los fiscales filtran esto porque evidentemente si no lo hacían esto iba a ser liquidado. Eso es verdad también, pero después ya intervienen factores políticos que van dándole un sesgo distinto al asunto. Ahora, porque el señor de ISA Motors, Camaño, ¿no? Camayo, sí. Camayo dice que habla de Vizcarra como que fuera pues su gran amigo. Bueno, habla de todo el mundo así. Voy a llevar a Palacio y... Habla de todo el mundo así, como digo, cuando habla de determinadas personas dice, ahí está comprobada la corrupción, pero cuando habla de otros dicen, no, aquí en este caso no está. Debe estar gordísimo porque ha almorzado con todo Lima. Sí, siempre dice voy a almorzar. Entonces hay que tener cuidado. Porque le dice a Inostroza, yo te llevo a Palacio. Ahora, el reto de Vizcarra es muy complicado ahora, ¿no? Una cosa es ya convoco al Congreso, se tiran al Consejo de la Magistratura, ya. Pero después cambiar esto es muy complicado. Él tiene la propuesta de la comisión Wagner, pero llevarla adelante, para empezar, el ministro de Justicia que tiene, obviamente por los antecedentes que ha mostrado toda esta negociación para llegar a ser congresista nuevamente, en fin. No, lo menciona Camayo con Inostroza. También lo mencionan como, ahí. No ha sido él, qué pena, ha sido Heresia, o sea, que Y además no tiene, no se le conoce las cualidades necesarias para empujar realmente el peso, ¿no? una reforma. Ahora, como Vizcarra, todos niegan haberlo conocido. ¿Es creíble? Cuando dicen, no, yo no conozco a Camaño, nunca lo he visto. Pero tú escuchas hablar de Camaño, o es un gran fanfarrón, o está loco. Bueno, quién sabe. Puede ser. Es muy difícil decirlo ahora, pero dicho sea de paso, también en relación a estos anglosajores ibéricos, cuando hay un audio donde hablan de los emergentes, ¿no? ¿Quiénes son los emergentes? Son Oviedo, Camayo, Inostroza. O sea, en el Perú los emergentes se hacen así, en Estados Unidos no es así. O sea, Bill Gates, o en México, es Lima, o sea, tú lo haces ahí en relación con el Estado. Y Inostroza, claro. En el otro lado, tú te haces... Por supuesto. No, además es gracioso porque Inostroza como que se confunden y está pensando que el discurso es para él. Sí, dice, claro. Espérate 2 años, o sea, como que él va a ser candidato a algo, ¿no? Pero aquí es interesante todo este surgimiento el origen de los fondos del nuevo Perú de los últimos 20 o 30 años, que es así, pues, ¿no? Tú tienes que estar amarrado con alguien, en fin. Bueno, pero digo, el reto de Vizcarra es muy fuerte y la verdad es que yo soy escéptico respecto a sus posibilidades. O sea, tiene los recursos políticos para sacar adelante un cambio sustancial en el Poder Judicial, teniendo un Congreso como el que tenemos, que está también penetrado por la corrupción y que no va a ayudar, sino va a tratar de... ¿Tú no crees que Vizcarra vea un Congreso monocolor fuerte frente a él? Y el otro lado tampoco le conviene mucho moverle el árbol a Vizcarra. ¿No van a volver otra vez a fumar la pipa de La Paz, a bajar un poco? Tienen que hacerlo, sí, pues. Tienen que hacerlo, porque de lo contrario... Porque hay toda una barra detrás de Vizcarra que dice pégales, ¿sabes? Hay una barra muy grande de periodistas. Sí, claro, él ha ganado el apoyo entusiasta del antiqueiquismo. Por las actitudes que ha tenido en el último tiempo, pero eso es volátil. Si no sigue en esta confrontación con ellos y probablemente no vaya a seguir, lo van a abandonar nuevamente. ¿Pero no te da risa que Ceballos era un gran crítico de Vizcarra y ahora es un ministro? Los días previos hablaba pestes de Vizcarra. Tiene una virtud extraordinaria, que es Moqueguano. Claro. Al final son paisanos, ¿no? Volviendo al siglo XIX, ¿cuál es el momento más fuerte de corrupción en el Perú? Echenique, se habla mucho de que Echenique ha sido el presidente más corrupto, otros hablan de la consolidación, que es en la época del pago de la deuda, otros hablan que no, que es en la época de Balta con los ferrocarriles.
Sí, yo creo que hay tres, sí, efectivamente, hay tres... Y perdón, San Martín cuando llega a Lima, la mayor parte del patrimonio de los españoles se repartió entre los patriotas de una manera. Esa parte no la hemos hablado mucho. Eso fue, la hacienda Montalbán, o sea, se robaron todos los españoles. Eso no solamente fue, digamos, por un lado comprensible, desde un punto de vista histórico todos hacían lo mismo, pero al mismo tiempo fue una tragedia para el Perú porque digamos, literalmente descapitalizó el Perú, o sea, la fuga de peninsulares o criollos que habían apoyado al bando real en virtud sobre todo las políticas de acoso de alguna manera de Monteagudo, causó un impacto que yo no creo que el Perú se haya recuperado eso, sino hasta quizás la década del 60. Dicen, perdón que te interrumpa, dicen que los chilenos son los únicos que se quedan con un Estado en funcionamiento porque no expulsan a los españoles. Entonces, esa burocracia al día siguiente con la independencia... Por supuesto. Dicen que el resto de países les robaron, les pegaron, los maltrataron, los vejaron. Chile les dio la nacionalidad y dijo, quédense. No hubo, había incluso una ley, ¿no?, que te decía que es una copia de las leyes que se digamos, promulgaron en la Revolución Francesa, que los únicos que no podían ser ciudadanos eran los que estaban en contra del bando patriótico. Entonces ahí tú ejerces una condición, digamos, jacobina para el ejercicio de la ciudadanía. Y las expropiaciones, no solamente de, digamos, grandes hacendados, sino de dueños de negocios. O sea, este era un Estado que si bien había tenido un bajón en la década del 70, pero era una economía bastante dinámica, ¿no? Creo además que Bruno Seminario, sí, en su enciclopédico libro dice que efectivamente el momento de la independencia o postindependencia fue uno de los peores que tuvo, o quizás el peor. Tiene unas curvas, ¿no? Son 30 años de crisis porque el país queda destrozado por la guerra. Exactamente. Se queda sin burocracia y surgen, no presidentes, uno me da presidente, señores de la guerra. Por supuesto. Para mí Orbegoso, Santa Cruz, todo esto, son señores de la guerra, no son presidentes, son jefes de menadas que se enfrentan. Por supuesto. Además que tiene eso también un antecedente en la independencia. Acuérdate que el primer golpe de Estado que se da en el Perú es el golpe que le hace la Serna a Venezuela. Entonces, y lo único que quedaba era el ejército, y en una lógica, digamos, yo no sé si precapitalista es el término, pero en donde tú eras dueño absoluto de esos recursos, la lógica de estos presidentes militares fue continuar. O sea, en el fondo lo que hay en el Perú, yo creo que es una especie de Estado neoborbónico hasta Castilla, que es donde se muere esa primera generación de militares, todos además formados en el bando real. O sea, el único oficial, digamos, por lo menos míticamente, que pelea o uno de los pocos oficiales que ya tenía un grado oficial en la guerra de independencia es el Mariscal Nieto, que después fue el Mariscal Nieto. El resto, todos los otros oficiales, Orbegoso, Lamar, Castilla, habían sido formados en el ejército real, claro, y con toda esa lógica. Entonces, digamos... Porque según Palma, era quien controla la aduana del Callao. Ese era el negocio, porque era pues la principal fuente, antes del guano. Claro, la aduana del Callao, la caja del regimiento, había una lógica, digamos, siguiendo lo que comentaba Fernando, efectivamente, cuando surge el capitalismo, y esto se comentó con Carlos Contreras la vez pasada en tu programa, este capitalismo surge por el control de recursos del Estado. No es efectivamente, en la mayor parte de casos, producto del emprendimiento de las personas o de la inventiva, sino es cómo tú logras que desde el Estado puedas controlar determinadas partes de la economía, y ahí el guano, los consignatarios, la consolidación de la deuda. Corramos un poco, Echenique. ¿Por qué siempre se habla de Echenique como el presidente más corrupto? Bueno, es el escándalo de la consolidación de la deuda. Y él personalmente fue muy corrupto. Estuvo, mira... Porque muere en Chorrillos muy tranquilamente. Al final no fue preso. Claro, yo creo que una de las cosas más difíciles de estudiar es la corrupción, porque en general nadie deja huellas visibles
digamos, corrupción. Entonces, tienes que irte o archivos de las grandes empresas extranjeras, por ejemplo, en el libro de Quiroz, uno de los muy pocos casos en donde se menciona a alguien con nombre y apellido, en una cosa que podría ser interpretada como corrupción es en el caso de, digamos, Pierola, en donde dice hay que mantener este hombre que nos ha servido mucho, etcétera, ¿no? O un regalo de caballos a Prado. Pero no hay, y que tú puedes decir, bueno, de repente era genuinamente un regalo, de repente era un apoyo. Henry Mace, que se habló tanto, que era el Odres de la época. Mira, yo creo que ahí, yo no sé si había otro modelo de capitalismo, o sea, yo no sé si los digamos, Vanderbilt, que desarrollaron los ferrocarriles en Estados Unidos, tuvieron un esquema muy distinto al de Meix. Yo no sé si el capitalismo que desarrolla la infraestructura en el siglo XIX tenía ese esquema, porque si tú haces el estudio de la influencia que tenía Vanderbilt en el gobierno americano, era pues feroz. Era igualmente feroz. El gobierno de Grant no tiene una fama de corrupto tremendo. Por supuesto. Él, los Rockefeller, o sea, todos quienes hacen el despliegue de infraestructura en el siglo XIX. Entonces, yo no sé por eso si de repente nosotros estamos viendo, digamos, a partir de lo que se suele comentar, que efectivamente realmente somos un país endémicamente, digamos, corrupto, o si estos modelos eran los modelos imperantes en los contextos en donde se vivieron, y si tenemos una visión a veces muy, digamos, puritana de las cosas. Yo lo he visto sonreír a Fernando Rofilosi cuando mencioné que Echenique se murió muy tranquilo en su casa en Chorrillos. Bueno, la impunidad es recurrente también. La impunidad es lo usual en el Perú, ¿no? Los casos contrarios son Entonces hemos avanzado, ¿no? Porque, bueno, tenemos preso a Fujimori, tenemos a Toledo prófugo. Bueno, claro, ha habido un pequeño Desde Leguía que periodo, ninguno fue detenido, ¿no? Hay un pequeño periodo que fue el del año 2000, que se presentan circunstancias extraordinarias en que por primera vez en la historia, hasta donde yo conozco... Leguía. No, pero Leguía no fue juzgado... No, fue linchado. Fue linchado. No, eso no es comparable. Sí, por primera vez hubo tribunales relativamente razonables para los estándares peruanos. Terrible. No, eso fue otra cosa. Donde se juzgó y sancionó. No a todos, o también hubo algunos que no debieron estar, pero en fin, fue razonablemente imparcial la cosa, pero es la única experiencia. Y en fin, se pensaba, yo fui uno de los que pensó que esto iba a implicar un cambio, y desgraciadamente no implicó ningún cambio, porque hemos visto, y lo vemos ahora, cómo después las cosas se empeoraron. No, hubo el Tribunal de la Sanción Nacional en pero era Leguía. Dice, baste con que la opinión pública te considere culpable. Pero hubo un tribunal en donde, donde se sancionaron. Pero nunca fue juzgado y sancionado. Bueno, muere la... Considerando el pasado, sí, baste con que lo... Es muy sí, hubo una persecución, no, sin duda, eso fue un tribunal, digamos, de comisarios políticos. Claro. Pero así como sancionaron, curiosamente, la mayoría de personas que pasaron por ese Tribunal de la Sanción Nacional fueron absueltos. Fue un pequeño porcentaje, claro. Por ejemplo, los hijos terminaron condenados, ¿no? Pero había la prueba, ¿no? Había una empresa americana que había pagado una coima a Juan Leguía. Sí. Sí hubo una prueba directa con Estados Unidos incluso, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, lo que voy es que hubo un tribunal pero que no condenó a todo el mundo ni tampoco absolvió a todo el mundo. Claro, la leyenda es de que quizás lo más sistemático desde el Poder Judicial es lo que menciona. Sí. Claro. La leyenda era que el Tribunal de Sanción había prácticamente sido la Inquisición, y tú dices que dejó pasar también algunas cosas. Era un militar, ¿no? El jefe, me parece, era terrible. Yo he leído por ahí pasó también hasta ese Santos Chocano. También, claro, que se va a Chile, ¿no? Claro. Pasó por el Tribunal de la Sanción Nacional. Fue terrible. Pero tú dices que la impunidad ha sido la regla. La impunidad ha sido y es la regla, ¿no? Sigue siendo la regla y no podemos esperar... Le pido a ambos caballeros 2 minutos de conclusiones. Empecemos con el historiador y cerramos con el político. A ver, yo creo que
Otra vez, para entender la corrupción hay que entenderla dentro de su contexto histórico. Me parece que en los últimos años una bien intencionada lucha contra la corrupción ha derivado en una especie de bosque de normas anticorrupción en donde es muy difícil distinguir el polvo de la paja, en donde es muy difícil centrarse en los casos esenciales, en donde es muy difícil, por ejemplo, para los jueces que estudian a Odebrecht, llegar realmente a acuerdos funcionales como debe ser sancionado esto, porque la legislación, las causales, las cosas... Mira, en el primer gobierno de Alan, ningún banco quería contestar una sola rogativa. Ningún banco quería confirmar la ley. Hoy en día todos colaboran. Claro. Eso ha cambiado dramáticamente. ¿Te acuerdas que en la época de Alan ninguno quería contestar? Decían que no. Pero si tú lo comparas con la legislación americana del Foreign Corruption Act, que es muy sencillo, te ponen una multa masiva y el tema se terminó. Sí. O sea, no hay una judicialización que llega pues hasta el portero del La empresa paga la multa. Entonces hay mecanismos, me parece, más sabios, simples de terminar. De la misma manera, ahora que se ha citado a Heresi, Luis Bedoya Reyes fue contratado como asesor municipal de Heresi en la Municipalidad de Jesús María y tuvo que renunciar porque su hijo era congresista. Y acusaron a Heresi pues, de incumplir la norma. Entonces, ese tipo de lógicas termina siendo una lógica nefasta. Porque es muy poco práctico. O las leyes absurdas que hay sobre los viáticos. Tienes ejércitos de personas... Yo también he escuchado de gente que no ha aceptado puestos en el Estado porque luego la familia no puede hacer negocios con el Estado y el Estado es un gran comprador. Eso es una locura. Entonces, ya hace que nos distraigamos políticamente en cosas, me parece, secundarias y que no nos podamos enfocar adecuadamente en los casos de, digamos, corrupción que terminan, digamos, siendo visibilizados por los audios, por otras cosas, pero no porque hay un sistema dedicado a eso, ¿no? Fernando Rospigliosi. Esa es una de las cosas más nefastas de nuestra tradición, creer que con normas se resuelve todo. Sí. Entonces cada vez que hay un problema se crean más normas y las normas no resuelven nada, está demostrado. Se requieren soluciones prácticas y eso es lo que no tenemos cierto, acá. Ahora, finalmente yo creo que... subir la pena. ¿Ah? Se sube la pena. Sí, claro. Sí, métele 5 años más, ya está. Así es una solución. Y los códigos por eso son una ensalada. Bueno, el punto es que yo creo que la situación ahora es muy complicada y que no se avisora una solución que realmente pueda cambiar el sistema judicial que tenemos. Creo que tenemos un gobierno débil que no tiene muchas ideas ni tiene los recursos políticos necesarios para empujar un cambio significativo, un Congreso que va a resistir y que está muy entrampado también en las redes anticorrupción. Una Corte Suprema que no mostró mucha voluntad el otro día. No, bueno. El discurso inaugural. O sea, partiendo del supuesto de que no se van a reformar ellos mismos, ni ahora ni después. Entonces eso tiene que venir de afuera. Que ellos mismos elijan ya fue. Entonces el punto es que creo que esta se va a terminar en algunos cambios más o menos cosméticos y tendremos que esperar hasta el 2021, a ver si ahí realmente hay un cambio significativo, porque si no hay un cambio en la política, en la clase política y en los dirigentes políticos, difícilmente vamos a tener un cambio en el sistema judicial. Y si no hay un cambio en el sistema judicial, la corrupción sigue. Esperar la próxima porque es la impunidad. Esperar la próxima crisis. Bueno, sí. Sí, desgraciadamente. Esa película de guerra que le dice, ¿qué vas a hacer durante la paz? Prepararme para la otra guerra. Sí. No, una cosa así. Bueno, señores, ha sido magnífico estar con ustedes en este auditorio. Felices fiestas patrias a todos. Un abrazo, felices fiestas. Optimismo ante todo. Gracias.